Sí, estamos acá en el Palacio de la Moneda, habla el presidente de la República, Gabriel Boric, junto a él, la expresidenta Michelle Bachelet. Pasemos a escuchar al mandatario. Muy buenos días. Tengo este Palacio de la Moneda, desde Santiago de Chile, anunciar a las y los ciudadanos de nuestra patria y el mundo que hoy oficializaremos en la ciudad de Nueva York la candidatura de la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, a la Secretaría General de las Naciones Unidas. En esta nominación, como pueden ver, no estamos solos. La candidatura de la presidenta Bachelet que inscribiremos, que más bien ya ha sido inscrita en Naciones Unidas, será presentada conjuntamente con los países hermanos de Brasil y México, los dos países más poblados de América Latina. Aprovecho de saludar a los embajadores de México y Brasil, Laura Moreno y Paulo Pacheco, quienes nos acompañan en esta oportunidad, y agradezco, por cierto, el apoyo, la convicción, el coraje del presidente Lula y de la presidenta Claudia Sheinbaum, con quienes estuve conversando durante estos meses, por el apoyo que hoy le brindan a nuestra querida expresidenta Michelle Bachelet. Nuestras naciones, a través de este acto, manifiestan su voluntad común de contribuir a la gobernanza global y al fortalecimiento del multilateralismo. Y esta candidatura expresa a la vez una esperanza compartida, que América Latina y el Caribe hagan oír su voz en la construcción de soluciones colectivas a los tremendos desafíos de nuestro tiempo. Creemos también que el sistema internacional puede y debe ser capaz de responder con mayor eficacia, sentido de urgencia, legitimidad y humanidad a los grandes problemas del mundo global. Nuestro prestigio en el mundo se sustenta en principios y valores ampliamente compartidos, en nuestro papel destacado en el origen mismo del orden multilateral internacional y en la serena firmeza que guía nuestras tomas de posición en problemas apremiantes para la comunidad global, desde los objetivos de desarrollo sostenible a la promoción de la paz, desde el combate a la crisis climática a la denuncia de los atropellos a los derechos humanos en cualquier contexto y lugar. Es desde esta firme base, asentada en nuestra historia, en nuestra coherencia entre palabra y acción, que presentamos esta candidatura que nos enorgullece a Chile y al mundo. Se trata también de una candidatura respaldada por una trayectoria impecable y ampliamente valorada en el mundo. Michelle Bachelet ha desarrollado una vida pública marcada por el compromiso con la democracia, con la defensa irrestricta de los derechos humanos y el fortalecimiento de instituciones que están y deben estar al servicio de las personas, especialmente de los más vulnerables. Su trayectoria como 2 veces jefa de Estado en Chile, la primera mujer, por cierto, una mujer que abre caminos, como ministra de Salud y de Defensa Nacional, como primera directora ejecutiva de ONU Mujeres, como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y servidora pública a nivel internacional, dan cuenta de una experiencia política y humana que le permite ofrecer un aporte serio y sustantivo al trabajo de Naciones Unidas en el momento en que el mundo necesita de más cooperación, más confianza y más responsabilidad compartida. Las veces que he tenido la oportunidad de estar en encuentros multilaterales en el extranjero con la presidenta, la verdad es que es impresionante el reconocimiento, respeto y cariño que se le tiene en todos los lugares del mundo. Como dije en septiembre de 2025 ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet no es solo una figura ampliamente conocida y respetada en el ámbito global. Es una mujer con una biografía que es profundamente coherente con los valores que inspiran esta organización y que la deben inspirar hacia el futuro. Michelle Bachelet ha gobernado, ha negociado, ha sanado y ha escuchado.
Su trayectoria vital combina la empatía con la firmeza, la experiencia con la apertura y todas ellas con la capacidad ejecutiva de decidir, de hacer. Como presidente de la República y jefe de Estado, expreso mi alegría y orgullo de poder presentar esta candidatura de forma conjunta con Brasil y México, reafirmando de esta manera nuestro compromiso irrestricto con un orden internacional basado en la paz, la cooperación entre los pueblos, desde la convicción profunda de que un mundo más justo, más humano, más amable y feliz es no solo posible, sino que necesario. Muchísimas gracias y dejo con ustedes a la expresidenta y candidata a la Secretaría General de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Presidente de la República, Gabriel Boric, quien abraza a la mandataria, quien anuncia que se oficializará ante la ONU entonces el nombre de Michelle Bachelet para la Secretaría General de las Naciones Unidas. Escuchemos a Michelle Bachelet. Agradecer las generosas y cariñosas palabras del Presidente de la República y con ello el respaldo del Gobierno. También la presencia de las autoridades de la Cancillería, así como de la embajadora de México, Laura Moreno, y el embajador de Brasil, Paulo Pacheco, y a través de ellos extiendo mis agradecimientos al presidente Lula da Silva y a la presidenta Claudia Sheinbaum. Me siento muy honrada de ser candidata a la Secretaría General no solo de Chile, sino también de Brasil y de México. Agradezco el respaldo a esta candidatura de Estado y asumo la tremenda responsabilidad que significa. Además, me parece muy importante destacar lo que significa que esta candidatura sea inscrita por 3 países, porque refleja un compromiso compartido y renueva la esperanza de que podamos trabajar juntos por objetivos comunes. Es también una señal de la importancia que tiene la Organización para América Latina y para el mundo, que pese a las dificultades caracterizadas por un contexto geopolítico desafiante, seguimos apostando por fortalecer las herramientas del multilateralismo, modernizar Naciones Unidas, reconociéndola como el espacio de encuentro, diálogo y búsqueda de soluciones comunes más importantes del mundo. De cara al centenario de su creación, es necesario que todos los Estados miembros reafirmen el compromiso con los principios de la Carta de Naciones Unidas, al mismo tiempo que trabajemos en una organización que sea eficiente en la gestión, coherente y eficaz en la acción, confiable y transparente en el liderazgo, capaz de inspirar nuevamente a los pueblos del mundo. Su relevancia no reside solo en la historia, que sin duda ha contribuido a salvar vidas, a evitar conflictos, a dar voz a los excluidos, a reunir voluntades para afrontar desafíos existentes en realidad, sino también en su capacidad constante de renovación para seguir siendo el lugar donde el mundo imagina, negocia y construye su futuro común. En un contexto de crisis múltiples, conflictos, cambio climático, profundas desigualdades, disrupción tecnológica y desconfianza institucional, las Naciones Unidas deben renovarse para seguir siendo legítima, más moderna, eficiente, transparente y orientada a resultados, poniendo a las personas en el centro de su quehacer, con el objetivo de resguardar su dignidad, promover sus derechos y contribuir a la realización de sus sueños. De esa manera estará contribuyendo a un mundo y un planeta más justo, más digno para todas y todos y sin duda con mayor paz. Muchas gracias. Ahí las palabras de la expresidenta Michelle Bachelet, quien entonces entrega declaraciones acá en el Palacio de la Moneda, luego que el presidente de la República oficializara su nombre ante la Secretaría General de las Naciones Unidas. Eso ocurrirá este día lunes ante la ONU en Nueva York, que entonces se lo dice el presidente. Recordemos que el pasado mes de septiembre del 2025, hace pocos meses, el mandatario había anunciado esta candidatura
Y hoy entonces se va a oficializar. Hay algunos apoyos que son bastante claves en este contexto y que tienen relación con, por ejemplo, México, Brasil y otros países. Ella entonces es la candidata para la Secretaría General de las Naciones Unidas para suceder a Antonio Guterres, y no olvidemos también el criterio que se había establecido, que era un criterio netamente político, no fijo, de que quien sucedería a Antonio Guterres sería mujer y de América Latina, algo que por supuesto está por verse considerando la actual administración y los colores políticos que corren en Estados Unidos y además de Chile, además de la administración de José Antonio Kast, quien esta jornada va a viajar a Europa y que por supuesto vamos a intentar conocer su reacción ante este importante anuncio por parte del presidente de la República acá en el Palacio de la Moneda, quien entonces oficializa el nombre de Michelle Bachelet ante la Secretaría General de las Naciones Unidas. Un nombre que no es menor porque sería el nombre que podría representar a América Latina. Recordemos que México también había esbozado o había sugerido el nombre de Alicia Bárcena, quien es canciller de ese país, pero finalmente han entregado su apoyo a la expresidenta de nuestro país, la expresidenta Michelle Bachelet, que destacaba distintos temas, entre ellos, por ejemplo, los derechos humanos. El presidente de la República también destacaba aspectos ligados a lo que es la gestión o lo que fue la gestión de la exmandataria, no solamente en nuestro país, sino también como alta comisionada de las Naciones Unidas. ¿Qué es lo que se espera entonces para esta jornada? Lo decía el propio presidente, que ante las Naciones Unidas se oficialice este nombre que ya fue anunciado en septiembre pasado en la última Asamblea General de Naciones Unidas que participa el presidente de la República, Gabriel Boric, un anuncio que generó también cierta sorpresa en nuestro país, en sectores de la derecha principalmente, que habían reclamado que la exmandataria o que el actual presidente de la República más su equipo no habían sociabilizado este nombre junto a otras fuerzas políticas. De hecho, se había citado al Congreso, al canciller Alberto Van Claveren, para que éste explicara respecto a este anuncio que hace el presidente de la República hace varios meses atrás ante la ONU. Bueno, es un anuncio que ya se materializa, se oficializa el nombre de Michelle Bachelet para encabezar la Secretaría General de las Naciones Unidas y así suceder a Antonio Guterres. Ahora, ¿qué es lo que resta? Resta que ella compita con distintos nombres que también han sonado y que son nombres que salen de América Latina y el Caribe, pero también respecto a otros países. Vamos a ver entonces si es que se va a respetar ese criterio político que se establece hace ya varios meses atrás, en 2024, cuando se señala que quien correría con mayor fuerza sería una mujer de América Latina. Vamos a quedar atentos entonces a lo que vaya a ocurrir durante esta jornada. Nuestra colega Ignacia Jiménez va a estar junto al presidente electo José Antonio Kast, va a cubrir sus actividades en el marco de su gira a Europa y por supuesto se le va a consultar qué es lo que va a ocurrir. Recordemos que José Antonio Kast no ha entregado por ahora una pronunciamiento sobre si es que van a apoyar o no la candidatura de Michelle Bachelet. Como sea, ya oficializado por parte de este gobierno es el nombre que es, y entonces si es que José Antonio Kast decide apoyarla o no, sería netamente un tema de financiamiento respecto a su campaña, pero lo cierto es que se han mostrado ciertas señales. Recordemos que la semana pasada el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, en Panamá, en una reunión
con el presidente electo, le había planteado a José Antonio Kast que él estaba por apoyar la candidatura de Michelle Bachelet ante las Naciones Unidas. Y es por eso que ustedes también veían en pantalla, en las imágenes de Carlos Chávez, acá en el Palacio de la Moneda, 3 banderas. La chilena al medio, a la derecha la bandera de Brasil, representando entonces a ese país, y a la izquierda la bandera de México, que son los países que apoyan la candidatura de Michelle Bachelet, entonces para suceder al actual secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Es una información en desarrollo que se da acá en el Palacio de la Moneda. Te escucho, Carla. Sí, bueno, interesante que esto ya se oficializa. Habíamos conocido de esta intención de la propia expresidenta de postular, del presidente Boric de respaldarla, y ahora ya esto se concreta y podría comenzar su carrera, por decirlo de alguna manera, hacia la Secretaría General de Naciones Unidas. Ahora, que apoye Brasil y que apoye México, sin duda que es un espaldarazo, que es relevante, lo decía la propia expresidenta, en el sentido de que no es una candidatura que solo Chile lleva a las Naciones Unidas, ya va en el fondo exhibiendo credenciales de distintos países, pero también uno podría decir que son países que están más bien en una sintonía ideológica en el día de hoy con sus 3 gobiernos, y aquí el tema ideológico sin duda alguno, y el tema político va a tener una incidencia en esto. Por eso va a ser tan relevante ver cómo el próximo gobierno toma o no esta posta, impulsa o no esta candidatura, entendiendo que una de las grandes incertidumbres, por ejemplo, Dani, es que esta candidatura no tuviera algún veto, y ahí el rol de Estados Unidos es relevante. ¿Podrá Estados Unidos apoyar una candidatura como la de la expresidenta Michelle Bachelet, pensando en la postura ideológica de ese gobierno, de Donald Trump, y con algunas fuentes internacionales que señalan que ya tendría otros candidatos Donald Trump para este cargo? Creo que ahí hay un tema que tiene un signo de interrogación, y que ha sido parte también del argumento del presidente electo José Antonio Kast, diciendo, bueno, ¿qué sacamos? En algún momento lo esbozó así, con impulsar una candidatura si es que alguien la va a vetar. Yo no sé si se habrá hecho algún sondeo, si ha trascendido, si hay algún tipo de, no sé si acercamiento, pero conversación, sondeo con Estados Unidos respecto de cuál sería su postura eventualmente ante esta candidatura de Michelle Bachelet. Sí, son parte de las conversaciones constantes que ha sostenido la Cancillería desde que en septiembre del año pasado se haya anunciado, lo haya anunciado el propio presidente de la República, Gabriel Boric, entonces el nombre de Michelle Bachelet. Y ya corría esta interrogante de qué es lo que va a pasar en caso de que Estados Unidos no respalde el nombre de la expresidenta de nuestro país, que es del Partido Socialista, Donald Trump. Sabemos cuál es su color político y por tanto existen conversaciones, pero todo es una interrogante. Ahora, que sea una mujer y que sea de América Latina, es un plus, decían en septiembre del año pasado, cuando el presidente realiza este anuncio ante la ONU, porque, claro, era un criterio político, no establecido, un criterio netamente político dentro de las distintas naciones de la ONU, de que fuese una mujer y que fuese de América Latina. Ahí correría con ventaja, pero lo cierto es que todo va a depender del veto de los distintos países que podrían presentar. Y claro, no es menor la posición de Estados Unidos respecto a el color político de la expresidenta Michelle Bachelet, pero de qué conversaciones hay, las hay. Ya, y además hay otra mujer que también ya ha anunciado que va a competir por este mismo cargo, digamos, de secretaria general de las Naciones Unidas, que es Rebecca Greenspan, que es la ex vicepresidenta de Costa Rica, y ella también al parecer cumple con bastante del perfil y tiene bastantes apoyos internacionales. Ella ha dicho que para ella sería un honor, es economista, ex vicepresidenta de Costa Rica, tiene 69 años, dice que para ella sería un gran honor poder llegar a este puesto. Vamos a ver, eso sí, si es que eso se concreta, se oficializa, y en definitiva quiénes van a ser los que van a disputar este cargo en Naciones Unidas, que entiendo que quien asuma va a asumir ya el próximo año, ¿no? El 2027. Está pensado que ya Antonio Guterres salga de su cargo y tenga que darle paso a su sucesor, o en este caso sucesora, si es que se cumpliera la lógica de que ahora tendría que recaer esto en una mujer, eventualmente Michelle Bachelet o la ex vicepresidenta de Costa Rica, si es que eso se oficializa. Exactamente, es un proceso que es bastante largo. De hecho,
el nombre de Michelle Bachelet no sonaba solo en 2025. Esto se viene arrastrando desde 2024, recordemos, cuando en reiteradas ocasiones, en las distintas elecciones, por ejemplo, que se realizaron en estos últimos años, se le preguntaba directamente a la expresidenta si es que ella estaba disponible para asumir un cargo de esas características. Ella no lo confirmaba, pero lo cierto es que ya el año pasado se oficializa el nombre para proponerlo, y hoy entonces se oficializa para que ella compita derechamente. Es un proceso que es bastante largo y por supuesto que este año no estaríamos conociendo quién sería el próximo secretario general de las Naciones Unidas. La pregunta es, ¿quién va a suceder a Antonio Guterres, que es el actual líder de esa instancia? Y por tanto hay que estar ahí atentos a los otros nombres que vayan surgiendo. Michelle Bachelet se ha propuesto por parte de nuestro país, por parte del gobierno, ¿no es cierto?, de Gabriel Boric, de una manera bastante anticipada, y por tanto también dicen que eso podría beneficiarle para correr con ventaja. Carla, nosotros estamos viendo movimiento porque es muy probable que exista una vocería en los próximos minutos acá en el Palacio de la Moneda, en el Salón Azul del Palacio de Gobierno, así que por supuesto vamos a mantener las comunicaciones contigo, con quienes nos están viendo a esta hora, para ahí preguntar todas las dudas que tenemos respecto a este anuncio que hace el día de hoy el presidente Gabriel Boric de que se va a oficializar la nominación de Michelle Bachelet ante las Naciones Unidas para la Secretaría General. Bien, Dani, te dejamos para que puedas moverte a esa vocería. Vamos a estar con eso entonces en un ratito más. Muchas gracias por toda esta información y nos reencontramos. Que tengas un buen día. Buen día. Los principios que la fundan, pero también reconociendo la urgente necesidad de alinear esos principios a objetivos e instrumentos que respondan a los desafíos actuales de la ciudadanía y que conecten con la realidad de las personas. Muchas gracias. Habla a esta hora el ministro del Interior, Álvaro. Que duda cabe, la candidatura de Michelle Bachelet para encabezar Naciones Unidas es una enorme oportunidad para Chile, pero además es una enorme oportunidad para la región. De los 9 secretarios generales de Naciones Unidas, solo uno ha sido latinoamericano, y hasta ahora esta institución, la más importante del sistema multilateral internacional, no ha sido encabezado jamás por una mujer. La trayectoria de Michelle Bachelet no solo es reconocida en Chile, sino en el mundo. Lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, es una oportunidad para nuestro país, toda vez que no solo se trata de quien se ha desempeñado como ministra de Estado y 2 veces presidenta de la República, la primera mujer elegida en nuestra historia, sino que ha sido convocada por 2 secretarios generales de Naciones Unidas precisamente para encabezar organismos tan importantes como ONU Mujeres y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y esa perspectiva cuenta con una dilatada trayectoria en el propio sistema internacional y un reconocimiento en todo el mundo. Y por eso creemos que es una buena opción para nuestro país y para Latinoamérica. Más aún cuando su candidatura se inscribe junto a 2 países relevantes del sistema internacional, los más populosos, con un peso específico también muy importante, como es México y Brasil. Así que finalmente, lo hemos dicho, Chile debe unirse, ponerse la camiseta de nuestro país para finalmente hacer el mejor esfuerzo para que una compatriota encabece Naciones Unidas, para de esa forma contribuir a la modernización de esta institución tan importante para el sistema internacional. Bien, solo agregar que nos llena de orgullo que una mujer nos represente como país en este camino por llegar a liderar las Naciones Unidas, siendo además una mujer que ha tenido una trayectoria importantísima en nuestro país, destacada de importantes políticas públicas que han beneficiado a millones de compatriotas desde el ámbito de la salud, del ámbito de la protección social, pero también con una vasta trayectoria internacional en su compromiso irrestricto con los derechos
humanos, con el derecho internacional humanitario y que ha dado muestra además de representar también a las mujeres en Chile y en el mundo. Así que nos sentimos orgullosos especialmente desde el gobierno de que esta materialización de la inscripción de Michelle Bachelet como candidata a presidir las Naciones Unidas más sea acompañada de dos grandes importantes países de América Latina, que es México y Brasil. Así que esperamos el mayor de los éxitos. Esto ha sido un camino que se inició obviamente con el anuncio del presidente de la misma Asamblea de las Naciones Unidas en septiembre del año pasado, donde anunció el presidente querer empujar esta candidatura. Esto da un paso hacia adelante en esa línea de cumplir con este anuncio del presidente de la República, pero solamente reiterar que como país y también particularmente como mujeres de nuestro país nos llena de orgullo esta candidatura y esperamos obviamente que pueda concluir como corresponde, como esperamos todos y todas, que sea a la cabeza de las Naciones Unidas, porque tiene importantes desafíos, como ella misma lo dijo, en la tarea de reforzar, fortalecer y modernizar este importante espacio multilateral. Ahora vamos a abrir el espacio a las preguntas, así que los escuchamos. ¿Cómo están? Buen día. Esta pregunta para la ministra y también para el canciller. ¿Qué significa en la práctica? ¿Qué opciones se abren para...? Bien, vamos a seguir atentos a lo que se va a empezar a responder ahí en este punto de prensa con la vocera de gobierno. Bueno, está hablando también el canciller y el ministro del Interior, les decíamos, refiriéndose a esta candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas, que ya se ha hecho oficial esta mañana, además con el apoyo de Brasil y con el apoyo de México. Nos quedamos atentos ahí en contacto permanente con el Palacio de la Moneda.